Saludos y bienvenidos a esta nueva audición. En el día de hoy, al hablar de la palabra de Dios, esperamos que nuestras vidas sean alimentadas. Antes de empezar con el pensamiento de esta ocasión, oremos. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, le ruego que con su Santo Espíritu toque y obre en la vida de cada uno de los que se han sintonizado para escuchar su palabra. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de esta ocasión se titula ¿Ganadores o perdedores? Después que ha terminado una contienda de elección política, después que ya ha concluido el proceso electoral, algunos candidatos son declarados ganadores e implícitamente otros son declarados perdedores. Los ganadores celebran su victoria y los perdedores lamentan su derrota. Los ganadores no hallan el momento de empezar a ejercer el cargo para el que fueron electos y por consiguiente desarrollar los planes que presentaron a sus electores. Los perdedores, por el contrario, ven truncados sus sueños y sus metas. Algunos de ellos ansían que el tiempo pase a la velocidad de la luz y que se abra un nuevo periodo electoral para volver a postularse. En la política, especialmente en la política ejercida en un sistema democrático, lo irónico de ser declarado ganador o en su defecto ser declarado perdedor es que son otros los que lo eligen y son otros los que lo declaran ganador o perdedor. En la vida del ser humano hay una contienda muchísimo más importante que una contienda política. Y en esa contienda, los que ganan y los que pierden no son el producto del voto popular. Así que no son otros quienes los declaran ganadores o perdedores, sino que ellos mismos se declaran ganadores o perdedores. Me refiero a esta guerra espiritual que es la madre de todas las guerras y que tuvo su prólogo en el cielo cuando aquel ángel, que solamente era un ángel, quiso usurpar el trono de Dios. Por su rebelión, tanto el diablo como quienes le seguían fueron expulsados del foro celestial. Y esto dio inicio a la madre de todas las guerras. En el capítulo 14, versículo 12 al 15 del libro del profeta Isaías, está escrito algo que nos describe de alguna manera por qué razón sucedió esto en el cielo. Dice la Escritura: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta es una referencia específica a lo que ocurrió en el cielo en ese inicio de esta contienda espiritual. También hay otro versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 14 al 16, que dice, refiriéndose de nuevo a este ángel que quiso usurpar el trono de Dios: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Estos dos pasajes nos indican el origen y por consiguiente las consecuencias de esta rebelión que ocurrió en el cielo. Y esto dio inicio a esta contienda espiritual que les mencioné antes. ¿Qué sucede después? Después de la creación del hombre, Satanás, aquel ser que fue derrotado en el cielo, continuó su guerra. Y en esta ocasión, ya que no pudo derrotar a Dios, enfiló sus ataques en contra del hombre que Dios había creado. Logró engañar a Eva y a Adán y los sedujo a pecar contra Dios. Estos, debido a que fueron engañados y fueron seducidos, pecaron y fueron derrotados. Esto dio paso a todas las consecuencias que siguieron, tanto para ellos como para su descendencia. De facto, se declararon perdedores. Dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16 al 19 y versículo 23 al 34, lo siguiente. Esto es cuando ya Dios está dictando las consecuencias por haber fallado. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí es donde aparece en el inicio de la historia de la humanidad los primeros perdedores. Tanto Adán como Eva, que fueron la expresión máxima de la creación de Dios, al fallar delante de Dios, automáticamente se declararon perdedores. Y su pérdida no solamente les afectó a ellos, también afectó a toda su descendencia, hasta tal extremo que nuestra vida hubiese sido diferente si no hubiese ocurrido este hecho de haber perdido la primera pareja de la humanidad. Durante siglos después que esto ocurrió, el opositor, el enemigo, el diablo, ha tratado de derrotar a todos los que aman y sirven a Dios. Lo hizo con los patriarcas, lo hizo con los profetas, lo hizo con los reyes. A algunos de ellos derrotó, pero con otros no pudo. Incluso tuvo la osadía de tentar a nuestro Señor. Pero Cristo le venció en el desierto
le venció en la cruz y le venció en la resurrección. En otras palabras, de nuevo Satanás, en su intento de seguir destruyendo, de seguir causando daño, de seguir tornando en perdedores a los que habían sido creados por Dios, trató con Jesús. Pero Jesús, allá en los 40 días en el desierto, le venció. Le venció en la cruz y le venció a través de la resurrección. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo se declaró ganador, se declaró vencedor y nos dio el ejemplo para seguir. Aquí ocurre algo que es muy importante que cada hijo de Dios entienda. Hay para los hijos de Dios una contienda espiritual. Como dije antes, esta es la madre de todas las guerras, la más grande que puede enfrentar un hijo de Dios. Esta es la guerra espiritual. Hay que entender algo. Para que haya guerra, tienen que haber antagonistas que se enfrenten entre sí. Como nuestro enemigo espiritual es el diablo, nuestra guerra también es espiritual. Ese ser, ese enemigo de Dios, a quien la Biblia le llama la serpiente antigua, Satanás o el diablo, él continúa esta guerra sin tregua. Y aunque está derrotado, aunque ya no tiene la mínima posibilidad de derrotar a Dios, sin embargo, no cesará en su intento de hacer o de derrotar a los hijos de Dios. Él no va a cesar en continuar atacando a los hijos de Dios. Tal es así que la Escritura nos advierte cuando dice en el libro o en la carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto implica, hermanos, que nuestra lucha, como es espiritual, nuestra lucha como trasciende lo que es puramente humano, implica que aquí tenemos que apropiarnos de algo diferente. Ya no se combate en la forma como se hace una guerra tradicional o normal o natural. Quizás usted se pregunte, pero ¿cómo es que somos atacados? ¿Cómo es que tenemos que pelear? ¿Cómo es que tenemos que enfrentar esta lucha? La Escritura nos enseña que seremos atacados con malos pensamientos, con malos deseos. El enemigo va a intentar hacernos que cometamos errores. El enemigo nos va a poner trampas para que nosotros caigamos. El enemigo tratará de utilizar cualquier forma que pueda seducirnos. Utilizará sus artimañas para hacernos que caigamos, porque de esta manera seremos declarados perdedores. Aquí surge la pregunta, ¿cómo ser un ganador en vez de ser un perdedor? Bien, los que ganan son aquellos que para ganar entienden lo que es la batalla, lo que es la guerra, lo que es la contienda, y se apropian de lo que necesiten, de los instrumentos necesarios para poder combatir con la expectativa de salir ganador. Dice la Escritura en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11 y 13 al 17,
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note algo muy interesante en este pasaje que he leído. Hay acciones que ejecutar. El versículo 11 y el versículo 13 globalmente nos dicen que hay que vestirse. Vestirse es una acción, hay que ponerse algo, hay que ponerse ropa encima. Pero ya del versículo 14 en adelante, específicamente se nos dice las acciones que tenemos que ejecutar. En el versículo 14 dice: estad firmes, ceñidos, vestidos. Esas tres palabras significan o tienen una acción, algo que se ejecuta. El versículo 15 nos dice que debemos calzarnos. Hay que hacer una acción, hay que calzarse. Y aquí hay una palabra muy importante: con el apresto. Esta palabra está definida como la acción o como el acto de prepararse. Eso es lo que significa. Así que al calzarnos, vamos a iniciar el proceso de prepararnos. Y nos vamos a preparar, como lo dice el versículo 15, con el apresto del evangelio de la paz. Ese es de lo que debemos prepararnos. En el versículo 16 y 17, la palabra clave ahí es tomad. Esta es una acción que hay que tomar. Hay que hacer algo. Hay que agarrar algo. Hay que poseer algo. Y en cada uno de esos versículos nos indica la acción de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el versículo 14 dice que debemos estar firmes y debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Y que debemos de vestirnos con la coraza de justicia. En el versículo 15, como ya les mencioné, es que tenemos que prepararnos con el evangelio de la paz. En el versículo 16 tenemos que tomar el escudo de la fe, porque al hacer esto podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. En el versículo 17 debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas son acciones que debemos ejecutar y que van dirigidos en ese camino de convertirnos en ganadores y no en perdedores. Todas estas acciones, todo esto que ejecutamos, según la Escritura, es lo que garantizará el resultado final. Un ganador obtiene la victoria. Un perdedor, lamentablemente, recibe la derrota. En conclusión, a diferencia de una contienda política, en donde los ganadores o los perdedores son declarados ganadores o perdedores por otro, para ser ganador en esta contienda espiritual hay que conocer al enemigo, hay que conocer sus artimañas, hay que apropiarse de la actitud ganadora
como hijo de Dios. Hay que vestirse de la indumentaria de Dios. Hay que ejecutar acciones radicales. Hay que llenarse de ese carácter cristiano. Hay que despojarse de la cobardía espiritual para poder ser un ganador. Para ser ganador en esta contienda espiritual, hay que tener de nuestro lado al que venció al pecado, al que venció a la muerte, al que venció al diablo. Me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo muy importante que quiero citar y es 2 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Observen lo que dice la Escritura. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso es que es muy importante para declararse uno mismo ganador, tomar esas armas y entender que esas armas no son carnales, no dependen de nuestras propias fuerzas, sino que están basadas en Dios. Por eso es que son poderosas y por eso es que tienen la capacidad incluso de destruir fortalezas. Pregunto, hoy, en este día, ¿podría usted declararse un ganador? ¿O por el contrario, ya se resignó a ser un perdedor? Usted tiene la última palabra. ¿No le gustaría ser un ganador? ¿No le gustaría ser un victorioso en esta vida? ¿O simplemente ya se rindió? ¿Ya aceptó, ya se resignó a ser un perdedor? Los hijos de Dios siempre quieren ganar, siempre quieren vencer y están seguros de que lo van a poder lograr, aunque no sepan todas las adversidades que pasarán en el futuro, aunque no sepan todo lo que tengan que enfrentar, pero como su mente, su vida está en Dios y como se han apropiado de la armadura espiritual, entonces pueden estar seguros que van a ser ganadores. Yo le invito a usted que no siga siendo un perdedor. Yo le animo en esta ocasión para que usted se convierta a un ganador una vez que ha entendido, una vez que ha descubierto, una vez que ha escuchado cómo se puede ser un ganador. Si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesús en su vida y por eso es usted un perdedor, acepte a Cristo, conviértase al Señor y verá que su vida va a ser transformada y empezará a disfrutar lo que es las mieles de la victoria. Si usted desea hacerlo, solo tiene que confesar sus pecados al Señor en este momento y entregarle su vida al Señor. Si usted ya es un ganador, por ningún momento, por ningún punto en su vida, permita que venga el enemigo y trate de sembrarle la semilla de ser un perdedor, porque el Señor lo levantó, lo rescató, lo restauró para que usted siempre pueda declararse como un ganador. Oremos. Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor, le ruego que bendiga a cada una de las personas que se han sintonizado. Le ruego, Señor, que obre poderosamente en sus vidas para que de sus labios siempre pueda salir un grito de victoria. Le ruego, Padre, por todos aquellos que hasta este momento no han podido ganar. Le ruego, Padre, que convierta sus vidas para que de aquí en adelante ellos puedan declararse ganadores. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos sintonizados y será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.